Hola, soy Esmerlin. El día de hoy les hablaré sobre la semiótica, su origen y sus precursores. La semiótica es la ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como las reglas que gobiernan su generación, producción, transmisión, intercambio y recepción e interpretación. Este fenómeno es la instancia donde algo significa algo para alguien y es por lo tanto portador de sentido. La semiótica es de origen griego. Su uso remonta a las antiguas culturas griegas. Si se analiza bien la etimología de la palabra, esta deriva de la raíz griega semeion, que significa signo, y sema, que significa señal. Entonces, se dice que en términos generales, la semiótica se ocupa del estudio de los signos. Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido la necesidad de darle un significado a las cosas. Encontramos que en la Grecia clásica, en el diálogo de Cratilo de Platón, menciona una discusión entre Sócrates, Cratilo y Hermógenes sobre el fenómeno significativo, refiriéndose a la relación entre los nombres y las cosas. Sin embargo, también encontramos otros autores griegos como Aristóteles, que tenía un interés por el tema de la significación, particularmente en cuanto al uso de algunos términos semiológicos. Según Aristóteles, las palabras son símbolos o signos de las afecciones o impresiones del alma. Las palabras escritas son signos de las palabras habladas. Al igual que la escritura, tampoco el lenguaje es el mismo para todas las razas de hombres, pero las afecciones mentales en sí mismas, de las que estas palabras son primariamente signos, son las mismas para toda la humanidad, como lo son también los objetos, de los que estas afecciones son representaciones, semejanzas, imágenes o copias. En el periodo helenístico o periodo alejandrino, la escuela estoica decía que las palabras tienen un origen en la representación. Por lo tanto, son creadas por naturaleza y las categorías lingüísticas se reproducen al pensar. Por ende, en las del ser mismo distinguían tres factores en la situación semántica: el símbolo como sonido material, el significado o la significación y la propia cosa externa. El manejo del lenguaje es un tema importante en el pensamiento de San Agustín, ya que el signo es utilizado para crear mensajes. San Agustín desarrolló su teoría en los signadata, signos convencionales. A diferencia de los pensadores clásicos, consideró que eran objetos apropiados para reflexión filosófica. En el medieval, Santo Tomás de Aquino, a lo largo de su obra se puede encontrar el manejo del signo lingüístico, abordando temas en general sobre el signo y sus aspectos. Esto lo lleva a definir el signo como lo que es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa. En 1960, John Locke publicó el ensayo sobre el entendimiento humano, donde se menciona el término semiótica, proponiendo la visión del conocimiento humano en tres áreas científicas. Primero, la física o filosofía natural, cuyo fin era la pura verdad especulativa y todo lo que puede enriquecer a la mente humana en cualquier sentido. En segundo lugar está la ética, que se ocupa de descubrir las reglas y medidas de las acciones humanas que llevan a la felicidad. Y en tercer lugar, la semiótica o doctrina de los signos, también llamada lógica. Su objetivo es el estudio de la naturaleza de los signos que la mente usa para la comprensión de las cosas o para comunicar su conocimiento de los demás. Alexander Baumgarten menciona la semiótica como aquella parte de la estética que define el pulcro conocimiento y disposición de los signos, pero además en uno de sus apéndices hace uso tanto al término semiótica como por primera vez, hasta donde se sabe, al término semiología, y procede a realizar un análisis en su objeto de estudio. Otros autores como Johann H. Lambert
y Charles Morris han publicado obras donde se hace mención al estudio de la semiótica, pero Morris es quizás el primero en correlacionar el término con el auténtico objeto de estudio semiológico, al presentar la semiología como ciencia de la semiosis. A principios del siglo XX surgen dos autores a quienes se ha atribuido la fundación de la semiótica. El primero es Charles Sanders Peirce, que retoma la propuesta de Locke para identificar la semiótica por la lógica, por lo que se le ha considerado uno de los fundadores del estudio de la semiótica contemporánea. El segundo es el suizo Ferdinand de Saussure, quien no aborda en ningún sentido el estudio del tema, pero alrededor de 1910 usó la palabra semiología, introducida por Baumgarten casi 2 siglos antes, para una posible ciencia que dedicará al estudio de los signos en el seno de la vida social. A partir de ese punto, ambos términos parecieron confundirse, como la evidencia Pierre Gillotte. Roland Barthes, al conocer las propuestas de Saussure referente al estudio de la semiología, asume que los elementos semiológicos se agrupan de la siguiente manera. En primer lugar está la lengua y el habla. En segundo, el significado y el significante. En tercero, sintagma y sistema. Cuarto, denotación y connotación. Para Barthes, la semiología se encontraba en proceso de construcción, por lo cual asegura que no puede existir un método o un manual de análisis, ya que consideraba que sería la ciencia de todos los sistemas de los signos. Pierre Gillotte, tomando de referencia los estudios semiológicos de Saussure, propone lo siguiente: la semiología es la ciencia que estudia los sistemas de signos, lenguas, códigos, señalizaciones, etc. De acuerdo a esta definición, la lengua sería una parte de la semiótica, el estudio de los sistemas de signos no lingüísticos. Otro precursor más es Umberto Eco. En el Tratado de Semiótica General define el objeto de estudio de la semiótica tomando en cuenta Peirce, Saussure, Morris y otros autores seguidores de la propuesta de Peirce y Saussure. Una teoría semiótica general debe considerarse potente en la medida de que consigna proporcionar la definición formal apropiada para cada clase de función semiótica, ya que esa está codificada, codificanda y codificante. Este estudio reviste una forma de una teoría de semiótica general capaz de explicar toda clase de casos de función semiótica desde un punto de vista de sistemas subyacentes relacionados por uno o más códigos. En conclusión, todos los seres humanos se comunican entre sí. No se sabe el porqué de esta necesidad, pero se tiene esta habilidad para lograr una mejor comunicación. Así, los medios comunicativos son una expresión de ideas, y cuando éstas son representadas en la forma que sea, es cuando debe ser considerada como una comunicación por medio de signos.